Muy buenas noches, docente. Mi nombre es Lisette Mireya Blanco Alvarado y hoy le presentaré un análisis jurídico interdisciplinario del caso El Frontón, abordando todos los enfoques del derecho penal, derecho civil y derecho constitucional, en base a la sentencia del Tribunal Constitucional del expediente 0014-2007. Este caso representa uno de los eventos más complejos en la historia jurídica peruana, ya que al tratarse de presuntas ejecuciones extrajudiciales que han sido cometidas por agentes estatales durante el control de un motín en el penal Frontón en el año 1986. Vamos exponiendo lo que es el planteamiento del problema y una pregunta. El problema que abordamos gira en torno a que cómo podemos interpretarlo jurídicamente, ¿no? La responsabilidad del Estado y sus agentes ante estos crímenes cometidos en el contexto del uso excesivo de la fuerza. Ante ello nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se configura desde la perspectiva constitucional, penal y civil la responsabilidad del Estado peruano por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el frontón? ¿Y qué límites tienen los mecanismos normativos, ya que han sido utilizados para garantizar la impunidad? Ante este planteamiento que nos hacemos, vamos con los objetivos generales. El objetivo general de este trabajo de investigación bueno, fue analizar desde un enfoque interdisciplinario la evolución normativa y jurisprudencial que delimita la responsabilidad del Estado en violaciones graves a los derechos humanos. Tenemos también los objetivos específicos, que yo he incluido algunos, los voy a mencionar, que es examinar la configuración penal de los delitos de la humanidad en el contexto del caso. También estudiar la responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados por los agentes estatales. También el analizar la invalidez constitucional del decreto legislativo número 1097 como un intento de impunidad. Ahora, también determinar cómo el derecho a la verdad y a la justicia se ve garantizado por el control de convencionalidad. Y por último, explorar la articulación de mecanismos de reparación civil, de contextos que también son graves para lo que son violaciones y derechos humanos. Siguiendo con el trabajo, seguimos con lo que es el marco teórico y el estado de cuestión. Am, Desde el derecho penal. Vamos a verlo. Del derecho penal abordamos la doctrina sobre los crímenes de lesa humanidad y su imprescriptibilidad basada en el Estado y en el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte. En el campo civil, analizamos siempre la evolución del concepto de responsabilidad extracontractual, claro está, del Estado, especialmente cuando el daño es consecuencia de una actuación arbitraria del poder público. Ahora, en el derecho constitucional se consideró la primacía del bloque de constitucionalidad y el principio de control de convencionalidad. Ahora, en el estado de cuestión, identificamos posturas contrapuestas. Por un lado, vemos autores y juristas que defienden al principio de legalidad penal como límite de la retroactividad punitiva. Y por otro lado, vemos que se consolida la doctrina que reconoce que la proscripción de la impunidad es de exigencia del derecho internacional de los derechos humanos. Siguiendo, vamos con lo que es el desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinario. En el Tribunal Constitucional anuló el decreto legislativo número 1097. ¿Por qué? Porque al considerar que su aplicación vulneraba el principio de igualdad ante la ley, la obligación de investigar graves violaciones de los derechos humanos y el derecho también de las víctimas a la justicia. También tenemos en el plano penal, que se refuerza el carácter de crímenes de la humanidad, en lo que es el derecho, en los hechos que pasaron en el frontón, y por tanto su imprescriptibilidad.
En el enfoque civil vemos lo que la jurisprudencia reconoce, la responsabilidad patrimonial del Estado y la necesidad de una reparación integral, más allá del daño económico que se haya realizado. En el plano constitucional, se reafirma que el control de la convencionalidad obliga a todas las autoridades a que las normas contrarias a los derechos humanos, incluso si provienen del Poder Legislativo. Vamos con las conclusiones. Como conclusión general, este caso reafirma la necesidad de un abordaje jurídico integral frente a crímenes estatales. Ahora, algunas conclusiones específicas, podemos decir que el Estado no puede escudarse en mecanismos legislativos para evitar su responsabilidad. También los crímenes de lesa humanidad no prescriben y deben investigarse y sancionarse. También la reparación civil debe ser integral y simbólica. Como el principio también de control de convencionalidad tiene que fortalecer la tutela judicial efectiva y la articulación entre los tres campos del derecho es esencial para la justicia transicional. Ahora vamos con el cierre. En resumen, el caso del Frontón nos obliga a repensar nuestras instituciones jurídicas desde una perspectiva garantista y comprometida con la memoria histórica. Continuando con la exposición, ahora expondré lo que es la matriz de consistencia. Eh, Como problema general, hacemos una pregunta de investigación. ¿Cómo se configura la responsabilidad del Estado peruano desde una perspectiva penal, civil y constitucional por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el penal El Frontón en el año 1986 y de qué manera los mecanismos normativos utilizados como el derecho, como el decreto legislativo número 1097, afectan la garantía de los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación? Haciendo esta pregunta, vamos desarrollando lo que es algunos principios que se hayan vulnerado en lo que es en lo constitucional. Tenemos ahí el principio de dignidad humana. En este principio, el Estado no respetó el valor supremo, ya que, como sabemos, en la persona, al permitir ejecuciones extrajudiciales, tenemos el principio de legalidad y debido proceso. En este caso también em, se afectó el derecho a un proceso justo y se intentó impedir la justicia con normas, con el decreto legislativo número 1097. Seguimos con lo que en la jurisprudencia constitucional también declara inconstitucional el decreto legislativo número 1097 por vulnerar el derecho a la justicia en crímenes de lesa humanidad. Y fundamentando esto, como ya sabemos, el decreto legislativo 1097 contradecía tratados internacionales sobre derechos humanos, afectaba al principio de igualdad, también el debido proceso y la supremacía constitucional. En el ámbito penal, vemos que se ha vulnerado el principio de protección a la víctima y el acceso a la justicia penal. Bueno, aquí se intentó aplicar normas en lo que es en la protección a la víctima y acceso a la justicia penal. Se obstaculizó el derecho de las víctimas a un proceso penal efectivo, también afectando su derecho a la verdad, justicia y reparación. Tenemos también principio de proporcionalidad, que a esta respuesta penal el Estado fue desproporcionando al minimizar o negar también la gravedad de los hechos frente a las normas internacionales. También tenemos el siguiente principio que se ha vulnerado, el principio de imprescriptibilidad en crímenes de lesa humanidad. Bueno, aquí el intento fue de archivar los casos, ya que desconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad como ejecuciones extrajudiciales. También vemos lo que es, también se ha
funda, o sea, en el principio de legalidad penal, tenemos también que se ha vulnerado este principio, ya que aquí sí se intentó aplicar normas como el decreto legislativo 1097 como efectos retroactivos para evitar la sanción penal, evitando así lo que contraviene la exigencia de la ley previa, cierta y escrita también para juzgar delitos. Tenemos también en lo que es el ámbito civil el principio de reparación integral del daño. Bueno, aquí el Estado incumplió su deber de reparar civilmente a todas las familias de las víctimas por el daño moral y patrimonial causado por las ejecuciones extrajudiciales. Tenemos el otro principio que es responsabilidad civil extracontractual del Estado. Bueno, aquí al haber agentes del Estado involucrados en estos actos ilícitos, como las ejecuciones sumarias, el Estado es civilmente responsable de todos los daños derivados a los hechos antijurídicos cometidos a sus funcionarios. Tenemos también lo que es el principio de dignidad de la persona humana. Bueno, la dignidad como es, sabemos que es un valor supremo y fue vulnerada por no garantizar justicia ni indemnización adecuada a todas las personas que sufrieron este daño, atentando contra su derecho a la verdad y a su memoria también. Después tenemos lo que es el derecho al nombre, identidad y sepultura digna. Como sabemos, muchas víctimas no fueron identificadas plenamente ni entregadas a sus familias, lo que implica una negación de su personalidad jurídica y derechos post-mortem. Luego tenemos también lo que son las entidades públicas según sus competencias. En el ámbito constitucional está el Tribunal Constitucional, órgano supremo de control de la constitucionalidad, ya que ésta declaró inconstitucional el decreto número 1097 por vulnerar el principio de imprescriptibilidad y afectar también el debido proceso. Defendió también la supremacía de los derechos fundamentales. Tenemos la siguiente entidad pública, es la Defensoría del Pueblo. Esta Defensoría supervisó el respeto de los derechos humanos y denunció públicamente los intentos de impunidad. También emitió informes señalando la incompatibilidad del decreto con los tratados internacionales. Siguiente entidad pública tenemos al Congreso de la República, que tiene competencia para derogar normas inconstitucionales y ejercer control político sobre los funcionarios que obstaculicen la justicia. Ahora, aquí en lo que es el ámbito penal, las entidades públicas fueron el Ministerio Público, que dirige prácticamente la investigación penal. Bueno, acusó también a los presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad por las ejecuciones extrajudiciales durante el motín. Tenemos la siguiente, que es el Poder Judicial. Bueno, que el Poder Judicial ha juzgado a los implicados, aunque con demoras significativas, tal como lo dice, y aplicando jurisprudencias nacionales e internacionales sobre crímenes de lesa humanidad. Ahora también tenemos el Instituto de Medicina Legal, que ha sido el encargado de la identificación de forense de las víctimas, clave para determinar los hechos y reconocer la identidad de los fallecidos. En el ámbito civil, las siguientes entidades públicas son la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia. Esta presentó legalmente al Estado en los procesos de responsabilidad civil. También tenía la función de promover indemnizaciones a todas las víctimas, aunque hayan algunas fallas estructurales. Tenemos también el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Debió garantizar reparaciones civiles integrales a los deudos, a las víctimas, a los familiares de las víctimas y también facilitar el acceso a la justicia y a la memoria histórica. Ahora, para terminar, tenemos el Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, que ellos fueron los entes responsables de los efectivos involucrados. Su actuación en el conflicto interno está bajo de investigación por responsabilidad directa o funcional. Bueno, docente, muchas gracias por la atención y me despido. Gracias.